Ya. Ya, chicos, queridos, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Muy bien, la sesión de hoy se llama Teatro Épico y Político. En realidad el orden debería ser al revés, político y épico, pero épico suena más bacán, ya no. Pero la relevancia más grande es la del teatro épico, lo que más ha trascendido a la historia del teatro, ¿no? Entonces, partamos de entender de que todos estos movimientos llamados ismos son contemporáneos, ¿no? O sea, entre comillas contemporáneos. Uno le sucede al otro, a veces son contemporáneos. Este es ya de los últimos ismos, ¿no? Entre comillas ismos, porque su objetivo es otro. Entonces tiene los mismos supuestos, ¿no? Una visión posguerra, en este caso ya post Segunda Guerra Mundial, una visión contraria al naturalismo, pero el modo como encaran el naturalismo es radicalmente diferente, ¿ya? Entonces ya no he puesto todo lo demás en influencias, porque ya lo hemos hablado varias veces. Entonces hemos puesto solo lo más importante de influencias. ¿Cómo se llama esto? ¿A qué estilo pertenece? Expresionista. Ahí dice, ¿no? El expresionismo alemán. ¿Ya? Dice, respuesta al impresionismo francés. Ya, creo que ahí debí poner una imagen impresionista. El impresionismo es una división del realismo, del naturalismo, ¿ya? Liderada por Claude Monet. ¿Y por qué se llama impresionista? Porque es una impresión de la realidad. Entonces, solamente dibujan aquello que pueden ver, normalmente paisajes, ¿no? Con un toque un poquito más estilizado. De ahí viene el post-impresionismo. A la cabeza va a estar Van Gogh, ¿no? Van Gogh. Entonces, el expresionismo es una respuesta a ellos. ¿Por qué? Porque siente que el impresionismo es aburrido, pues. Es como tomar una foto y pintarle encima, no tiene gracia. El arte es más complejo. Pues ahí dice, ¿no? Es la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos, más que a la descripción objetiva de la realidad. Clarito. Más interesante. Defendía un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista, la expresión frente a la plasmación de la realidad, la impresión. Ahí está claro, ¿no? O sea, para ellos se les resulta sumamente aburrido reproducir la realidad. Entonces, para ellos tienes que coger la realidad, pasarla por tu filtro, por tus sensaciones y vertirla en un soporte artístico. La más grande influencia en el teatro del expresionismo viene de la mano de el cine alemán, en especial El gabinete del Dr. Caligari. Es la película expresionista por excelencia, ¿ya? Y habíamos visto, cuando hemos hablado de los sismos, de las vanguardias, que el expresionismo junto con el simbolismo son las dos grandes corrientes que aglutinan en el mundo del teatro, ¿no? Pero en este caso llega a ser más trascendente, bastante más trascendente, ¿ya? Ahorita van a ver por qué, ¿ya? Entonces, expresionismo. Oliwis, no sé. Acá sí hay una radical diferencia con las demás nociones, ¿no? Ya se empieza a dejar de lado los maestros de la sospecha. Se empieza a dejar de lado el positivismo. ¿En favor de qué? Del marxismo. ¿Ya? Entonces, obviamente no voy a hablar de marxismo, si no vamos a estar acá 4 horas, 2 días seguidos y no acabaríamos de hablar, ¿no? Hay una máxima que no es de Marx, pero es derivada de Marx, que dice: la historia de la humanidad, ahí me equivoqué, es la historia de la lucha de clases, ¿no?
A eso se le llamó materialismo histórico, porque para Marx y Engels se entiende la historia de la humanidad a partir del conflicto entre el opresor y el oprimido, lucha de clases, ¿no? Entonces ahí va a salir el famoso análisis que hasta ahora te lo enseñan en las universidades, ¿no? Desde la época clásica, luego viene la época feudal, la aristocrática, la feudal, la burguesa, y de ahí debería venir el socialismo, ¿no? Entonces lo que ha ido pasando es que el poder se ha ido desplazando, pero en realidad el poder siempre permanece en manos de pocas personas. O sea, los burgueses se oponían a los aristócratas. Cayeron las grandes monarquías, pero los burgueses eran unas cuantas familias, no eran el grueso de la gente. Los burgueses acaban siendo ahora nuevos potentados, nuevos poderosos, pero siguen siendo pocos. Entonces luego viene el proletario contra el burgués, que es la lucha hasta ahora, supuestamente. Y es un discurso sobre el poder. Y para Marx el poder está muy vinculado con la economía. La economía es la base, es la estructura de la sociedad. Y quien maneja la economía es quien maneja los medios de producción. Cualquier medio que produce algo. En este caso, para Marx, completamente son las fábricas. El dueño de la fábrica es el dueño del mundo. Y lo sigue siendo. Solamente que ya no son una fábrica, son millones de fábricas en todo el mundo. Entonces, hay una visión en Marx que llama mucho la atención, que hasta ahora es muy, muy atractivo. Es por qué carajo tenemos que defender a unos pocos que son dueños de los medios de producción y que son los que nos explotan, porque nos explotan, cuando en realidad podríamos tener un bien común todos. Y todos los presidentes de izquierda o de derecha llegan al poder con ese discurso, que es en esencia marxista. Solamente que los de derecha no lo van a reconocer ni cagando. ¿Ya? Luego dice el materialismo dialéctico, que es el gran aporte de la teoría filosófica de Marx, ¿no? Acuérdate que Marx era economista, sociólogo, abogado, antropólogo, era un erudito. Entonces, en la parte de la historia está el materialismo histórico. En la parte filosófica está el materialismo dialéctico. ¿Ya? Entonces, Marx analiza la cultura, no la cultura, la realidad económica inglesa, muy industrializada. ¿Y quiénes eran los grandes filósofos ingleses? Los empiristas. Y los empiristas, por naturaleza, eran materialistas. Pues la formación académica de Marx, en el círculo cultural donde él se desempeña, es preeminentemente materialista. Pero ¿cuál es su gran aporte? Coger la teoría hegeliana y aplicarla al materialismo dialéctico, ¿ya? Y de ahí viene incluso la noción de lucha de clases, ¿no? Acuérdate que Hegel hablaba de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Pues ¿cómo aplicas eso? No en el campo de las ideas, sino en el campo de la materialidad, con la lucha de clases. La noción de revolución, ¿ya? Entonces Marx hablaba de que la única manera de abolir el capitalismo era a través de la revolución. Solamente para Marx la revolución es mucho más grande que simplemente agarrarse en armas y tomar el control, ¿no? La noción de revolución de Marx es mucho más interesante, mucho más profunda. Entonces eso cala mucho, ¿por qué? Porque se hace, pues. Los rusos lo hacen con mucho éxito. Si tú ibas a la Rusia zarista de la post-Primera Guerra Mundial, era prácticamente un país pseudo-medieval, con una pobreza brutal, pero brutal, no te imaginas la cantidad de pobreza que había.
eh, no tenía industria, no existía industria. Eran todos campesinos, como acá, básicamente. Entonces vienen los bolcheviques y si logran un resultado evidentemente rápido, en el cual la gente siente desarrollo, rápido. Entonces la gente dice, esta vaina sí funca. Sí funca. Estamos hablando de esa época, ¿no? Después, a larga data, te das cuenta de que no funcionaba tan bien como te imaginabas que iba a funcionar, ¿no? O como Marx ideaba. Pero en ese tiempo, acuérdate que llegan los bolcheviques y lo primero que hacen es salirse de la Primera Guerra Mundial, que se maten ellos. Nosotros no tenemos ni para comer y vamos a estar gastando dinero en guerra, se van a la mierda. Nosotros nos retiramos. Ordenamos la casa y luego vemos cómo contribuimos y cambian de bando en el camino, ¿no? Y así participan de la Primera Guerra. Entonces eso llega a los alemanes con mucha fuerza. Recuérdate que Marx es alemán. Y cambia el chip de un montón de conglomerado de artistas, ¿no? Ya te había dicho en la anterior sesión que, por ejemplo, Breton se adhiere al movimiento socialista. Picasso se adhiere al movimiento socialista. Casi todos los intelectuales se adhieren al movimiento socialista. Casi todos. Artaud no, por eso le costó caro a Artaud. Pero casi todos se adhieren, ¿no? Entonces, es la esperanza, la luz al final del túnel para mucha gente, para muchos después. Entonces, el materialismo dialéctico viene con una estética. Te lo había contado cuando hablamos de Meyer, ¿no? En una primera instancia, el gobierno de la URSS coge como su estética el realismo, el naturalismo. Es como una bandera. Y esa bandera va a influir en Piscator y va a influir en breve. El realismo. No naturalismo, el realismo. Porque el realismo refleja la realidad. Te permite analizar y empezar a adoctrinar en el sentido de cómo va el mundo. Eso es muy importante. Pero después, como el arte evoluciona, ahí está, ¿no? Marx, Engels, Lenin. ¿Alguna vez han leído a Lenin? Recomendadísimo. El tipo es un genio. Es un genio. Stalin también un genio. Stalin tiene tratados de lingüística. Es un genio del mal, pero es un genio. Lenin no era tan del mal. Y son genios, son brillantes, ¿no? Marx es brillante. Cuando lo entiendes es muy difícil no creerle. Entonces ahí tienes que aplicar contexto, ¿no? No funcionó, todos fuera mierda. Millones de muertos en el camino, ya, baja. ¿No? Pero cuando lo ves son muy atractivos de hecho. Man, o sea, Stalin tiene tratados de lingüística muy buenos. Muy poco accesibles, o sea, leerlo es muy difícil. El tipo es wow. Entonces evoluciona el arte en la URSS y ya saltan del realismo al formalismo. ¿Ya? Y el formalismo es un tipo de arte abstracto, entre comillas, que se fundamenta en tres cositas: la línea, el color y los planos. Es considerado ya arte postmoderno, pero es como muy anterior al postmodernismo oficial. El postmodernismo no llega como el modernismo con la primera revolución industrial y todo el mundo se evoluciona junto, ¿no? No, el postmodernismo tiene muchas vertientes, ¿ya? Cuando hablemos de postmodernidad vamos a abordar por qué cambia así, ¿no? Entonces, acá se ve nota, ¿no? Línea, color y plano. Acá se nota claramente. No hay más. Línea, color, plano. ¿Cómo se llama la obra? No sé qué es lo que tiene. Mondrian. No tiene nombre. De Mondrian. Es un francés. Este me así nada más. Blanco número 2 de Basilicanis. ¿Ves algo real ahí? ¿Ves formas? Formalismo.
formalismo viene de forma, no de formal. ¿Y esto qué tiene que ver? Acá sí está la revolución industrial metida. La revolución industrial está muy metida ahí. Ya las cosas no son curvilíneas, son rectas, son máquinas. ¿Alguna vez has hecho un experimento? No en cosas creadas por el hombre. Buscar en la naturaleza líneas rectas. ¿Existen? Hay varios artistas que han hecho esa investigación. No existe. La rectitud es un invento humano. Y es porque lo recto es práctico, mira. Esto es recto. Si no fuera recto, no podrías apoyarte en él. Así de sencillo. Ahí está. Cambiar curvitas, tiene sus cosas, ¿no? Pero es forma. Tiene mucho que ver con revolución industrial. Tiene mucho que ver con expresionismo. Entonces, esto es lo interesante en las influencias. ¿Ya? Hay más influencias, pero te las voy a ir diciendo en el camino, ¿ya? Porque tiene un contexto muy preciso. ¿Ya? Entonces, expresionismo nos da una estética muy marcada, lo mismo que el formalismo. Ambos nos dan forma y el contenido lo da el marxismo. Forma y fondo, ahí está. Entonces vámonos con el Piscator, el churro de Piscator. Hay una cadena. Cuando hemos hablado de las vanguardias, hemos hablado de Max Reinhardt. Max Reinhardt es considerado un director expresionista, ¿ya? Junto con Iván Gol y 2 o 3 más. Entonces, Piscator y Brecht trabajan con Max Reinhardt. Es toda una cadena, una línea, ¿no? Entonces el expresionismo lo hereda de Max Reinhardt. Piscator coge esa noción, pero la vincula con la estética oficial de la URSS, el realismo. Entonces va a empezar a coquetear con el realismo, pero ya no con el objetivo de Stanislavski, que es emocionar, con el objetivo de Aristóteles, que es expiar penas, catarsis, sino con el objetivo de doctrinar. Entonces, él va a plantear el teatro político, ¿no? Y va a decir, el teatro político en primer lugar necesita textos. Se trata de un teatro político y es fundamental un texto para sustentar la forma y no hay gratuidad. Tiene que haber un discurso oficial que yo tengo que dar. Acuérdate que por ahí estuvo Artaud diciendo no al texto, los franceses empiezan a hacer cosas raras, a los italianos les encanta improvisar. No, a nosotros los alemanes no nos gusta esa vaina. Nosotros necesitamos un texto. Es la columna vertebral de nuestro teatro. Unión ideológica y artística. Entonces, ese es el reto que encara Erwin Piscator. ¿Cómo casas ideología marxista con el formato teatro y que sea atractivo? Porque si no sería como ir a clases, ¿no? Tú pagarías por ir a clases, bueno, ahora pagas, ¿no? En esta época no se paga. Tú pagarías por ir a ver algo que te viene como espectáculo, que sea así, Marx decía, ¿pagarías por eso? No. Es algo que hables mucho más, y aún así. Es muy aburrido. Entonces, ese es el reto, ¿ya? Me interesa experimentar con diversas disposiciones emisores y todo, ¿ya? Acuérdate que es alumno de Max Reinhardt, y uno de los grandes aportes de Max Reinhardt es el escenario en escopeta, digo, en el revólver, el que gira. Entonces, él empieza a usar eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy práctico. Pero se da cuenta de que para fines políticos a veces no funciona mucho, que es necesario probar otras cosas. Sí empieza a probar. Ahorita, al final terminamos de hablar de Piscator, vas a ver cómo es que prueba, a qué nivel llega su experimentación.
El hombre en escena tiene un sentido social. Para Piscator ese es el actor. O sea, el actor no es un depositario de, hola mía, no es un depositario del alma del personaje, sino que el personaje se construye en un sentido social. ¿Ya? Chicos del TU, ¿alguna vez han preguntado cómo dirigía el maestro Hugo Bonet? Sí. Cuando yo hice mi tesis de maestría, que fue sobre Bonet, lo que contaban es que él no dirigía, no marcaba. Su modo de dirigir era hacerte entender el rol social del personaje, que entiendas el discurso. No desde una perspectiva individual empática, sino de lo que eso causa en la sociedad, que refleja en sus palabras el personaje. Eso viene del Piscator. No sé cuán consciente de esto sea Bonet. Yo me imagino que sí, pero ese es el actor de Piscator. Un actor que es consciente de que él representa un rol social dentro del escenario. Con Brecht eso se va a enervar. Ahorita vas a ver. Estas locuras se llaman el Piscator. Y ahorita vas a ver de qué se trata. Fascinación por los hallazgos técnicos. Acuérdate que es revolución industrial, cine, televisión, puedes grabar audio. Entonces, mira, utilización de grabaciones de cine. En este época no había video, eso viene ya en los 80s todavía. Muchísimo tiempo después, más o menos 60 años después, no, 50 años después. Pero sí se grababa en cine. Y Max Reinhardt es el primerito en meter cine dentro del teatro. Es el primero en meter grabaciones de voces, música grabada. Antes de él, si había música en el teatro era porque había orquesta en vivo. Y él pone por primera vez grabaciones de voces. ¿Te imaginas en esa época lo que significó? Piscator es un crack. Es el padre del teatro multimedia, básicamente. No, bueno, multimedia, pero más ya búsqueda de la cuarta dimensión en el teatro, dar profundidad tanto visual como dramática. O sea, ya no es suficiente el 3D, tiene que haber una dimensión extra, y esa dimensión extra es histórica o marxista. ¿Y dónde está? En el soporte audiovisual. ¿Y de dónde saca esa idea? Anota este nombre. Muchos lo conocen, otros no. Sergei Eisenstein, el padre del cine moderno. Es el que inventa nada más y nada menos que el montaje, que le da paso a la edición contemporánea y el modo de articular el teatro que conoces ahora. Ese fue Sergei Eisenstein. Y Sergei Eisenstein grababa cosas así muy bien. El Corazón Potemkin, míralo nomás. Escenas gigantes de masas aprendidas de Max Reinhardt. Ahí todos se cruzan. Eisenstein conocía. Entonces, eso también grababa Piscator. O grababa, por ejemplo, grabaciones de guerras y las proyectaba. Elaboración de lo escénico a lo histórico. Entonces, ¿qué va a representar Piscator? Va a representar historia desde una perspectiva política, de la misma manera que lo hace Sergei Eisenstein. Es político, agitador. Y mira la maravilla esta. Videomapping en los años 30. Sin software avanzado y sin los proyectores de ahora, eran proyectores de cine. Ese es el Piscator. ¿Y quién era el dramaturgo de Piscator? Que estuvo
junto con él con Max Reinhardt, luego va con él, en la formación de compañía con el nombre, no recuerdo, y está con él buen tiempo, con su reloj. Y está con Einstein también. Entonces Brett tiene mucho de Einstein. Pero mira, es videomapping en los años 30. Con proyectores antiquísimos, gigantes, de esos que eran así, en un cuarto. Entonces, Piscator es un boom, ¿ya? O sea, a pesar de que tenía un mensaje duro marxista, la gente, pues él tenía su gente. ¿Cuál era la crítica que le tenían? Que, o sea, si tú eres socialista, ¿por qué tu entrada cuesta 10 veces lo que cuesta una entrada normal al teatro? Bien sencillo, porque lo mío es una experiencia. A ver, mete todo lo que yo meto en el teatro. Imagínate ver eso en los años 40. Era alucinante. No, ahora tú ya lo ves como normal. En casi cualquier presentación puedes poner. Ahora un proyector te cuesta 250 soles. En esa época no era así. Entonces, Piscator es lo más, ¿no? Por eso es que era importante hablar de él y no saltarnos. El teatro total. Noción heredada de la que es Gesamtkunstwerk, o arte total wagneriano, ¿no? Entonces, tiene esa noción wagneriana, es alemán. O sea, el teatro como la conjugación de todas las artes. Pero ya no es teatro, en realidad son todas las artes juntas. Y eso se llama así. Parte de la necesidad de crear un teatro más acorde a las innovaciones y discursos tecnológicos. Y por el camino va a influenciar a Brett también en esa búsqueda, pero la búsqueda va a ir en otro sentido. Cuenta con la participación de Walter Gropius de la Bauhaus. Si habláramos de la Bauhaus, estaríamos acá por lo menos unas 4 horas más. Es un movimiento artístico formalista que parte de la arquitectura, pero que llega a todas las dimensiones del arte. Llega a la danza de manera singular. Busca ballet triádico en YouTube y te va a salir algo muy interesante. Esta es la versión Bauhaus de la danza. Entonces Piscator se junta con Walter Gropius y le dice: mira mi teatro, el teatro normal, a la italiana o frontal, a mí no me sirve. La experiencia que yo quiero brindar como teatro político no es suficiente, o sea, no puede ser contenida en ese formato tan aburrido. Entonces Walter Gropius diseña esta maravilla. Mira, podías proyectar 360. Inmersivo hasta la pared del frente. Ahí está Gropius.
porque nadie quiso financiarlo. Pero Gropius decía que si lo financiaba resultaba mucho más barato que sostener un teatro normal, porque la cantidad de cosas que invertías, de personal que invertías para mover y sacar cosas, era un costo elevadísimo, lo sigue siendo hasta ahora, lo que era todo automático. Bueno, igual ninguna municipalidad le compró el proyecto y ya quedó ahí en la historia. Están todos los planos al detalle, eso existe. Y a todos los arquitectos les alucina el teatro de Walter Gropius, el teatro toca. Y eso ni siquiera es todo lo que podía hacer el teatro, ni siquiera es todo lo que podía hacer. Casi todo se movía en ese teatro, es alucinante. Entonces ese es el magnífico Héroe Piscator. Entonces ahora sí vamos a hablar del Papi Brecht. Bertolt Brecht nació en 1998, murió en 1956. Acá no he escrito mucho de su biografía porque si no vamos a estar acá hasta las 10 de la noche. Pero en resumen, Walter, eventos importantes de la vida de Brecht. Brecht es judío. Entonces está en la compañía de Piscator, se independiza, empieza a hacer su compañía y vive en la Segunda Guerra. De pelito escapa. Y empieza a vivir en bastantes países europeos. Especialmente cuando está por Holanda, empieza a desarrollar su teoría del teatro. La Funada del Día. La mayor cantidad de sus óperas y de sus obras más importantes, especialmente la ópera de los 3 centavos, es coescrita con mujeres, a las cuales nunca les dio un crédito. Ni siquiera, en la historia está, pero yo no me sé de memoria los nombres. Se dice que especialmente Madre Coraje es prácticamente escrito por esta mujer y que Brecht corregía y aumentaba. Pero ya, era un mujeriego de esos. Llega a Estados Unidos, se aburre, le pasa lo mismo que los de la escuela crítica, la escuela de Frankfurt, se aburren en los Estados Unidos, les desespera, siempre son muy capitalistas y a los socialistas les enervaban en esa época, tanto confort. Entonces regresa a Alemania, a una Alemania ya dividida. ¿Y de qué lado creen que va Brecht? A la República Democrática. Al lado socialista. Y funda la compañía de teatro más antigua de la historia, el Berliner Ensemble. La compañía de Brecht que hasta ahorita funciona. Cuyos socios principales es Thomas Ostermayer, que es, como decir ahorita, el mejor director del mundo. Entonces, partimos de la noción de teatro épico. Esto es todo un asunto muy filosófico y muy complejo que he intentado simplificar. Es una respuesta al teatro dramático aristotélico. Esto se entiende así. El teatro aristotélico es mimético. El teatro épico es diegético. ¿Cómo se entiende, cómo se come, joven? Ahorita te explico. Entonces acuérdate que la fuente es Aristóteles, ¿ya? Entonces Aristóteles va a hablar en su poética del género dramático, que tiene dos géneros mayores, la comedia y la poesía. Pero también va a hablar de que existe otro género, el épico, cuya forma es no es epístola, ¿cómo se llama? La epopeya, ¿no? Que después se va a volver en cuento y después se va a volver en novela. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La dramática es dialogada, la épica es narrativa. Entonces, Aristóteles señala que el teatro es mímesis, imitación de la realidad. Entonces Brecht dice, no hay manera en la cual yo pueda hacer un trabajo político de adoctrinamiento real, de análisis de la sociedad real, con la imitación. Tengo que irme al otro lado, a la narración,
a lo diegético, a lo narrativo. Imagínate lo siguiente. Cuando tú vas al colegio y te quieren llenar la cabeza de conocimientos, ya no como educación contemporánea, que es mucho más dinámica, ¿qué hace el profesor de historia, por ejemplo? No, eso ya es muy moderno. De nada. Historia. Te cuenta la historia, te la decía de su cabeza. A mí, los profesores antiguos de historia te decían la historia de la memoria. Y te hablaba y te hablaba. Le interesaba que tú entendieras algo, no le interesaba un carajo. Entonces, así era la educación en la época de Brecht. Entonces dice, eso es lo que yo quiero. Pero que sea entretenido. Horacio decía que hay dos, ¿no? Prodece et delectare. Prodece es el teatro educativo, es la educación, el acto de educar. Y el delectare es el acto de entretener. Entonces, para Horacio tenías que tener un balance entre ambos. Solamente que para Brecht, el prodece debe estar un poquito arriba, pero un poquito nomás, porque es muy entretenido. ¿Cuál es la manera de darle esa relevancia al prodece? La diegética. Entonces, de ese concepto de epicidad va a nacer toda la idea teatral, toda la estética teatral, toda la poética teatral de Brecht. Si yo narro, o sea, a mí me interesa, ponte en la cabeza de Brecht, a mí no me interesa que te emociones en el teatro, yo quiero que salgas analizando y criticando la realidad, cosa que puedes alzarte en revolución. ¿Ya? A mí no me sirve que te identifiques con el personaje, porque eso solo te va a llevar a la catarsis aristotélica. A mí no me interesa la catarsis. La catarsis va a llegar cuando el socialismo se imponga en el mundo. Ahí va a llegar. Pues, ¿a qué te va a invitar? A la acción. Pues, ¿cuál es esa manera? A través de la epicidad, de lo narrativo. Entonces, le quita ese grado identificativo al teatro y lo vuelve un sujeto de análisis del espectador a través de la diégesis, de la narración. ¿Ya? Déjalas todas. Sin embargo, acuérdate que la estética oficial del August era el realismo. Pues va a ir a una estética realista, no naturalista, pero va a querer despercudirla de psicologismos, porque los psicologismos te van a llevar a sentir, y sentir no te permite analizar, te ciega. Piénsalo así: cuando te enamoras, la persona, el sujeto de tus afectos es perfecto, no le ves defectos, entonces eres incapaz de percibir la realidad a través del sentimiento. ¿Eso sirve políticamente? ¿Te lleva a la acción? No, te lleva a lo contrario, a la inmovilidad. Entonces se le saca eso y queda lo narrativo. La vía para quitarle el sentimentalismo al teatro realista es la diégesis, la narración. ¿Se entendió? Porque es épico. Épico por narrativo, por diegético. Y es una evolución para Brecht del teatro aristotélico, es su siguiente estadio. Para ver ya lo que él ha hecho, ya es teatro nuevo, pues, una nueva, y él tiene toda la razón, solamente que no a toda la gente le gusta, porque no toda la gente era marxista, o le interesaban esos discursos. Entonces, ese es el teatro. Esta es una versión previa a la misma de Brecht de Madre, Corazón y Sustancia. La pieza guiada. Para el boom del naturalismo, Chekhov se tiene que inventar la pieza, ¿no?
que ya es otro tipo de hacer teatro. Entonces, siguiendo ese mismo modelo, Brecht se inventa la pieza didáctica. ¿De qué se trata esto de pieza didáctica? De tres cosas: distancia, parábola y asombro. Distancia, porque como es diegético, no te permite ser no te permite sentirte identificado, ser empático con los personajes. Marca una distancia. ¿Ya? Parábola, porque su estructura, el modo como él escribe, no es una historia lineal de inicio, desarrollo, final, como te recomendaba Aristóteles. Es una evolución de eso. Va a escribir parábolas. Acuérdate de la parábola del hijo pródigo. Te cuenta una historia, pero ¿qué? Bueno, si Jesús realmente la contó, ¿cuál era la intención de Jesús? ¿Qué mensaje? Que los hijos, sea donde vayan, siempre van a regresar. O que los padres más bien siempre van a El perdón. Entonces, va a utilizar exactamente lo mismo. Te va a contar una historia muy entretenida como las de Jesús en la Biblia, que te van a dejar un mensaje contundente. Y eso no implica una estructura necesariamente aristotélica, porque no necesariamente hay conflicto. El conflicto se presenta de otra manera. Entonces, pero si no hay conflicto es aburrido. Ahorita te digo cómo lo sacas del aburrido. Con la distancia. Y asombro, porque te tiene que sorprender. Si hay sorpresa, te vas a entretener. Si no, te vas a aburrir, te vas a parar y te vas a ir. Muy importante acá la palabra parábola. Brecht no escribe obras dramáticas, escribe parábolas. Dice, a ver, cuando tú lees, tú ves el reparto de una obra de Brecht, vas a ver 3 o 4 nombres y el resto vas a ver. Por ejemplo, una obra que yo monté cuando era actor, que nunca le llamamos a prestar, que se llamaba La excepción y la regla. ¿Cuáles eran los nombres de los personajes? Porteador, guía, empresario. ¿Tienen nombres? En algunos casos sí. Pero ¿por qué Brecht no le pone nombre a todos los personajes? Y no le interesa que tú digas, ay María, qué buena es. Ay, María es muy sensible. Le interesa lo que le interesaba a Piscator, su rol social. Y su rol social está dado por su trabajo. Marxista sobre eso. La fuerza laboral, todo eso. La clase obrera. Va a poner a todos a la mayoría de sus personajes el rol social que cumplen. No. Porque ponerle nombre implica crearle una vida psicológica. Y eso a Brecht le vale. No le interesa. Después voy a subir esto a YouTube y estoy diciendo por eso. Increíble. Desmonetizado. Desmonetizado, maldita sea. Estamos en la sociedad. Solo dota de nombre propio a los personajes que poseen identidad propia. El resto de personajes son nombres genéricos, porque su función es la de identificación con un mayor espectro de personas reales. Rol social, más que eso, esto incluso tiene un sesgo naturalista. Esto lo escribe López Antuñano. López Antuñano no está entendiendo bien a Brecht. Son roles sociales. A Brecht le interesa eso. La madre Coraje tiene nombre. No es la madre. ¿Qué le interesa a Brecht que tú sepas como escritor? Que es una madre que hace todo lo posible por mantener su negocio de armas, de tráfico de armas, funcionando. Pierde a todos sus hijos. Le interesa que tú entiendas que es una madre, una muy mala madre. Entonces no se llama Juana, se llama la madre. Todos tienen madre. Entonces te das cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Brecht? Pues Brecht cambia el modo de escribir radicalmente. ¿Por qué? Porque piensa en parábolas y piensa en episodios. Y ahí es hasta cierto punto precursor del teatro del absurdo.
Por ejemplo, una obra que yo siempre he soñado montar, pues la montaré, se llama Terror y miseria en el Tercer Reich. ¿Es una historia única? No, son escenitas sobre diferentes cosas de la Segunda Guerra Mundial. Escenas terribles, ¿no? La que a mí siempre me acuerdo es que cuando recién asciende el partido nazi se crean las SS, están los socialistas medio friqueados y los judíos ya asustados. Entonces es una empleada que trabaja en una casa grande que tiene dos pretendientes, un chico común silvestre y un soldado de la SS, y empiezan a discutir sobre cómo es que marcan los de la SS a los judíos para ajusticiarlos. Los marcan con una estrella en el hombro. Entonces dicen que eso está mal así, pero termina la escena con que el judío se va y está marcado. Se lo van a matar, ¿no? O lo van a golpear, ¿no? Y es brutal, y son escenas así, ¿no? Independientes, pero que tienen un mensaje común. Los nazis son malos, genocidas. Eso no existía antes. Y Brega hace algo maravilloso. A André Antoni le costó mucho, pero hizo un invento maravilloso: la cuarta pared. Eso viene de Antoni, no de Stanislavski. El cual, como tú tienes que recrear la realidad, donde está el público, te tienes que imaginar que hay una cuarta pared que te separa del todo, ¿cierto? Esta Brega le dice: a mí no me interesa que crear una ilusión, tengo que romperla. ¿Cómo la rompo? Rompiendo la cuarta pared. Entonces está en la escena y de pronto la acción se detiene, sale el personaje y le empieza a hablar al público de tú a tú. Y no como un soliloquio o un monólogo, sino empieza a hablarle a él. Pues eso en esa época era, ahora ya se ve, pero en esa época él era el creador de eso. Romper la realidad y de pronto preguntarle: ¿qué opinas tú de lo que acabas de ver? Por ejemplo, en la excepción y la regla, la historia ya se las narré, pero otra vez, para que la recuerdes, de un empresario que quiere llevar, comerciante quiere llevar una mercadería por una ruta que desconoce. Necesita un porteador que cargue los enseres. Y necesita un guía que lo lleve por esta ruta, porque es una ruta nueva. Pero el comerciante está psicoseado y le tiene miedo al porteador. Entonces, por ejemplo, inicia sospechando que está guardando agua, cosa que cuando él se quede sin agua, puede negociar, o sea, puede estar en una posición de poder superior porque el porteador tiene el agua y el comerciante no. Se psicosea tanto que en un momento el guía se va, lo bota. Se quedan solos el comerciante y el porteador. Y él ve una sombra del comerciante y piensa que lo está queriendo agredir y lo mata. Mata al porteador, ¿no? Entonces ya la siguiente parte es el juicio, ¿no? Donde está la esposa, el porteador, el guía y el comerciante. Y el guía dice: no, yo vi que lo mató, pues lo mató. Sin embargo es absuelto, porque actúa en defensa propia. No era cierto que lo quería matar, pero en la cabeza el comerciante lo quería matar y actuó en defensa propia. Entonces es inocente. Y la obra termina con el guía diciendo: ¿tú qué opinas de esta vaina? ¿Se hizo justicia? Y la gente se iba con eso en la casa. El alma buena de Sichuan tiene lo mismo. La madre coraje que dice: esa es madre, se le han muerto todos sus hijos. Gracias a la guerra que ella misma alimenta, porque si no se queda sin comida. Ella vive de la guerra. Hasta su hija, la muda, la matan. Y te hace pensar: puta madre, esta es la guerra, eso es lo que tú quieres. Y no es marxismo duro, o sea, no te va adoctrinando así: no, que tienes que saltar armas, hermanos, y abajo el burgués, no. Son parábolas maravillosas. Va a escribir sobre Galileo Galilei, va a escribir piezas
hermosísimo. Incluso va a escribir, va a escribir ópera, la ópera de los tres centavos. Entonces el tipo es brillante. Nace este nuevo modo de escribir teatro que se llama pieza brillante. La palabra favorita de Anthony, el aceituno. Verfremdung. No, efecto B. ¿Ya? No es bueno traducirlo. ¿Ya? Si quieres ser riguroso académicamente, no lo traduzcas nunca. ¿Ya? Llámale Verfremdung efecto o dile efecto B. ¿Ya? Porque es un concepto alemán intraducible que contiene todo esto. Es efecto de antialienación, extrañación y distanciamiento, los tres juntos. Vas a encontrar en malas traducciones como efecto de distanciamiento. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste? O sea, está en una escena muy realista. Entonces el público empieza a sentirse identificado con los personajes. Entonces a Brecht no le interesa eso. Entonces, ¿qué hace? Hace algo que rompe la acción y que hace que el espectador diga, no me identifico, estoy en una sala, estoy viendo teatro y estoy analizando. Imagínate esto. A ver, un ejemplo muy contemporáneo. ¿Han visto WandaVision? Los que han visto WandaVision. Cuando entra Agnes, como en el tercer capítulo, Visión se equivoca en el texto. Está todo, no, así, que el bebé, que los bebés, que sí, que yo cuido a los bebés, no, que no quiero que cuides a mis bebés. Y se empieza a obstinar, no los vas a cuidar. Y Agnes se para y dice, a ver, vuelvo a empezar y arrancamos de nuevo. Arrancamos de nuevo, empezamos otra vez. Y sale. ¿Tú te quedas de qué? Eso es perfecto. En ese momento te diste cuenta de que no era una sitcom, sino que hay una historia atrás. Pero ya es doble articulación porque es una historia dentro de una historia ficcional, ¿no? Pero ese es el efecto, ¿no? Y cuando tú te saca de onda, pues. Se está la escena muy jijijija y de pronto la bruja se para y dice, no, ¿empezamos de nuevo? Sí, ¿no? Entonces recuerda que sí me tienes que dar permiso, ustedes dos salen y yo me quedo con los bebés, ¿ya? Y vuelvo a empezar. Eso es perfecto. Y eso te saca de onda, pues. ¿Cuál es el efecto? La antialienación. El teatro es alienante. El teatro naturalista es alienante. Te convence. Te identificas. Es que no. Sí, ay, le han sacado la vuelta como a mí. Te alienas. Y en ese proceso de alienarte, un montón de conceptos culturales los vuelves tuyos. Sin darte cuenta. Y así te manipula el sistema. Eso lo va a decir Theodor Adorno, así. Entonces dice Brecht, ¿cómo evito eso? Alienación como la entiende Marx, ¿no? Es un término marxista. Entonces, para evitar que te alienes, tienes que sentirte extraño al objeto que estás observando. Y para sentirte extraño, es extraño, ajeno a ti, es extraño. Como que estamos hablando de que Güemes tuvo el lomo saltado. ¿No has visto una foto de chancro? ¿Has visto las llagas? Al toque, no vamos a hablar de comida y te has ido, ¿no? Y te... Entonces, el lomo saltado se vuelve un sujeto extraño a ti, y el chancro también. Los vas a sacar de tus sentimientos, los vas a botar. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Y eso te va a permitir analizar, oye, ¿qué hace hablando primero de lomo saltado y después de chancro? Están mal de la cabeza. Te distancias. Son las tres cosas al mismo tiempo. No solamente una, son las tres al mismo tiempo. Intraducible. Verfremdung. Sí me lo sé de memoria porque estuve en mi tesis de maestría. ¿Y cómo
define el mismo Brecht es. Llamamos así, dice Albert Fernández, a la representación que, si bien deja reconocer al objeto, al mismo tiempo lo hace aparecer extraño. En chino mandarín, ¿no? ¿Qué es esto? No lo entiendes y lo reconoces. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que este objeto te parezca raro? Danzar. Extraño a ti. Esto. ¿Te gusta mi gatito? ¿Te gusta mi gatito? Es blanco. Mira cómo sonríe. Te estoy presentándolo. Pero cuando te estoy diciendo otra cosa, tú dices, esto es extraño a mí. Y ese pata está loco. Y ahí te vas a poner a analizar, pero ¿por qué cree que es un gato? ¿Qué le pasa? ¿Qué puede pasar en su cabeza para que cree que ese objeto es un gato? No tiene vida, no se mueve. Y no es blanco, es gris. Ese es el efecto, el Werfel efecto. Hay muchas maneras de ser Werfel efecto. La favorita de Brecht. Brecht era músico. Componía ciertas cosas, pero no era muy bueno. Entonces tenía compositores. La favorita de Brecht era la siguiente. Estaba, por ejemplo, la escena en la que muere la última hija de la madre Coraje. Está anunciando que viene el ejército y se la bajan. ¡Pum! ¡Pum! Se cae de unas escaleras, ¿no? Entonces, es una escena trágica y Brecht te pone música así. Y tú dices, ¿qué? Pero, ¿por qué? ¿Ya? Entonces, y tiene todas las maneras posibles. Otra de las más famosas de Brecht era lo que él te decía, rompía la cuarta pared, ¿no? Por ejemplo, estabas haciendo Otelo, ¿no? Y estaba el Otelo cercando de extremo y de pronto va a parar la acción, va a soltar de extremo, se va a parar y decir, ¿la mato o no la mato? ¿Tú qué dices? ¿La mato? ¿La mato? ¿La mato? ¿La mato? ¿Sabes qué? La próxima vez decido. Y terminaba la foto. Perfecto. ¿Quién ha visto Jules? Tú has estado. El momento en el cual, para no hacer spoiler, el momento en el cual hay un cambio del contenido fundamental de la obra, que se presenta como una historia de amor, es un perfecto. Sí, yo quería preguntar. Que cambia la temática y usa el recurso brechtiano de la música. Y yo lo he pensado desde Brecht. Te lo he dicho. ¿Cómo lo hemos montado que te he dicho? Tremenda pal. Casi decía, esto es perfecto que fue. No me escuchas, mía. Imagínate esa escena con su cuando tenía que sacar el postillo. La próxima vez voy a dirigir con el positivo. ¿Se entendió a ver? Esta es quizá la herencia más grande de Brecht en la actualidad. Todos lo usan. A los americanos no les gusta decir que es de Brecht. Le dicen plot twist. Y es parte básica de las estructuras narrativas contemporáneas. Y vienen de Brecht. Como veas Better Call Saul, cuando veas ¿cómo se llama? Breaking Bad, sale de acá. La pregunta de gestos. Entonces, Brecht tiene un libro que se llama El pequeño organón del teatro.
que es una guía estética de cómo se representan las obras que escribe. Su objetivo no es hacer un sistema como el de Stanislavski, es dar un breviario, así también se traduce, breviario teatral, de cómo se trabajan las obras de Brecht. Y son, literal, recomendaciones, ¿no? Es un listado de cosas que debes hacer para hacer una obra brechtiana. Entonces, ¿cómo actúa un actor brechtiano? No puede actuar como un naturalista. ¿Te acuerdas que yo te decía al inicio que Stanislavski reconocía 3 estilos de actuación? El mecánico, que es aquel que compone todo desde la exterioridad; el que representa, que es aquel que en algún momento del proceso creativo sintió de verdad lo que sentía el personaje, lo marcó y lo reproduce una y otra vez, representando las emociones del modo más realista posible, pero no las siente. El actor de verdad. Entonces Brecht conoce eso y se queda con la segunda opción. El actor representa. Incluso usó máscaras. Entonces va a hacer cosas muy realistas, pero de manera claramente exterior. Va a parecer que siente dolor, pero en realidad no lo va a sentir. Y tiene que ser evidente. O sea, el espectador dice, ah, qué triste que está. Pero no se va a creer que está triste. Porque para los fines estéticos y discursivos de Brecht, ahí se iba todo al carajo. Todo al carajo. Tenías que darte cuenta. Tenía que ser creíble, pero no te lo tenías que creer. A ver, haz eso. Y él tiene un conjunto de ejercicios que no están sistematizados en libros, pero que están vigentes, porque como te digo, el Berlin Ensemble sí existía. Y hacen obras de Brecht con el breviario en la mano. Entonces, ¿cómo es que esto se aterriza en técnica? Gestos sociales. Esta es una cita de Husserl, que es uno de los más grandes analistas de Brecht. Dice: por gestos, Brecht entiende un cierto número de gestos que conforman un conjunto, forman un todo y expresan una conducta, como la amabilidad o la cólera, etc. Cada escena tiene, pues, su actitud fundamental, como lo señalaba ya Stanislavski. Es alrededor de ella que debe centrarse la interpretación. ¿Ya? Es un cliché. Por ejemplo, estoy preocupado. No, estoy ansioso. Pero no lo voy a actuar naturalista, sino voy a hacerlo muy evidente. Entonces, el gesto social son aquellos clichés muy estándares en la sociedad. Entonces, él va a usarlos de manera estética. Por ejemplo, tú reconoces un opresor. Tinte político para no defraudar a Brecht. ¿Has visto a Alberto Otárola cuando da las conferencias de prensa? ¿Cómo se para? ¿Cómo se para un general? Ese es un gesto social. Stanislavski le va a decir cliché. No, entonces hay que buscarle algo más personal. Cómo representa lo mismo, pero desde ti o desde el personaje. A Brecht eso no le interesa. Le interesa que reconozcas que ese es una persona. Entonces va a valerse de ese gesto social y lo va a usar conscientemente. Entonces, la escena la va a componer en función al gesto, a nivel de dirección. Entonces él va a decir, por ejemplo, en esta escena la madre Coraje está triste. Y su manera de estar triste es, a partir de ese movimiento va a empezar a engarzar marcaciones y se van a conocer las escenas. Pero ¿cuál es el foco de atención para Brecht como director? Ese gesto, internacionalmente reconocido. Está triste. Porque es externo, no le interesa que te identifiques, le interesa que lo entiendas, nada más. ¿Se entiende lo que es gesto?
Entonces, es un conjunto de clichés. No es que toda la actuación va a ser así, pero las partes neurálgicas van a estar construidas desde el gestus. Y el gestus no se construye desde un proceso psicofísico, como lo planteaba Stanislavski, sino netamente externo, netamente corporal. Estoy nervioso. Estoy esperando a alguien que está tarde. Sí, sí, sí. Y tú lo vas a identificar porque está en la realidad. Entonces puedes creer, esto es real, pero no te identificas. Ahí está el kit de a nivel de actuación. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas, pareceres? ¿Todo claro? ¿Quién es? ¿Y cómo reaccionaba el público entre las obras? Se vacilaba. Les gustaba bastante. Al final les voy a hablar de cómo ha envejecido Brecht. Cómo envejeció ese modo de hacer. En ese momento hasta con mucha sorpresa. No te digo, si tú estás así, ay, qué historia, ay, Galileo, pobrecito el Galileo, y de pronto alguien, este es un traicionero, o sea, no es capaz de sostener su idea, que es un descubrimiento científico, por miedo. Es un pobre oprimido, pusilánime. ¿Por qué no muere en su ley? Pero era tan bueno el Galileo. Pero de verdad que está bien menso, ¿no? Funciona. Así reaccionaba. Y le gustaba, llenaba. Y las reglas saben que es un teatro inmenso para bailar. Y escenas eran todas inéditas. ¿Quién es? Es Madre Coraje, pero es Helen Weigel. Helen Weigel es la esposa y la personificación más importante del método, y es método de actuación de Brecht. Y ese es gestos. ¿Qué gestos? El grito sordo. El momento en el que matan a la última hija, Berthold más gesto social. Y Helen Weigel hace tú ves ese dolor en su rostro, pero no suena. Es el grito mudo. Entonces la gente está esperando escuchar algo. Y ahora metiste en problemas al espectador. Dice, ¿qué? Pero ¿por qué? Porque quiere que te enfoques en sus gestos, en que la madre siente profundo dolor. Y automáticamente después, ¿qué hace la desgraciada? Coge su carrito y sigue su vida vendiendo. Después de esta escena, nadie llega a experimentar, a ser tan buena en esto como Helen Weigel. Tienes cara de que quieres decir algo. Pregunta. No, ya estaba respondiendo. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Yo quería hacer una pregunta para sacar el círculo de tiza caucasiano. He leído un artículo donde le decían es la obra maldita de Brecht. ¿Por qué le dicen así? El círculo de tiza. No tengo conocimiento. Te metería flores si te digo. No, yo no meto flores. Pero hay una coherencia estética increíble. O sea, esto es teatro de altísimo nivel. Esto es profesional. ¿En qué sentido? Tiene una idea política, un discurso muy claro y encuentra un modo estético de decirlo que es muy entretenido. Muy entretenido de ver. El público disfruta y que quiere consumir más. Es el ideal. Y sin embargo, no sale llorando. No sale así, sino sale. Por ejemplo, para que veas la potencia de Berthold Effect. Cuando hemos tenido la reunión de reorganización de la segunda temporada de Disney,
Abby, que está mal, no yo por eso, está con distemper, está con parol, está captando. Y esto va a ser en YouTube. Sí, eso va a estar en Abby se va a hacer famoso. Me decía, no podemos cambiar eso, porque tengo varios amigos que han visto y se sienten muy incómodos. Bueno, no podemos poner sillas, se sienten muy incómodos para. Y yo le digo, es que esa es la gracia. Porque tú, es como cuando ves La Rosa de Guadalupe. Termina el episodio, a la media hora, Pero ese momento, ese mini trauma del final de Lili te va a acompañar años. No podemos escuchar tu me pregunto. Sí, cierto. No podemos. Es que cada vez que, o sea, yo en la... Sí, spoiler. Sin spoiler. No. Solo esa canción. O sea, cada vez que John pone esa canción, todos nos quedamos así. Porque decimos lo mismo. Vietnam. O sea, sí es fuerte. Sí es fuerte. Entonces, eso tiene el teatro de teatro. Te acompaña por años. Por ejemplo, la obra que yo más recuerdo se llamaba Liturgia para cornudos, de grupo Thalía de Chile. Es una obra del absurdo, pero con mucho referente. Y lo que yo más recuerdo es la historia de una pareja medio rara, ¿no? En un segundo tiene un bebé y en la siguiente escena ya está adulto. Y el actor que hacía del hijo se hacía como 7 o 10 personajes increíblemente bien. Pues la obra termina con que él desaloja a sus padres de la casa. Los bota como perros y mueren en la calle. Y se preguntan ¿por qué? Y tú te quedas con ese ¿por qué? Y hasta ahora, más de 20 años después, sigo pensando ¿por qué? Mira, esa es la belleza de una buena obra y del resto. El embate. Entonces este cuadrito es bien, no es de Brecht, pero sí sintetiza mucho. La diferencia entre el teatro dramático aristotélico y lo que opera en teatro, ¿no? Dice, en el teatro dramático se actúa, es mimético. En las formas épicas se narra, es diegético. El espectador se ve envuelto en el dramático por la acción escénica, envuelto. En el teatro épico dice, el espectador mantiene una actitud de observador. ¿Ya? En el dramático se absorbe su actividad, se absorbe, está pasivo. En el épico se despierta su actividad. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo preguntándose cosas, está despierto, está activo, está participativo. Participa, no directamente, pero sí participa de la obra. Se ofrecen vivencias, se ofrecen imágenes del mundo, no le interesa hablar lo triste de tu situación económica. A él le interesa que analices ¿por qué? Pues es por el capitalismo que te lleva al consumismo y el consumismo te lleva a la pobreza. Es diferente. ¿Qué es este? A ver, se hace experimentar sentimientos, se le obliga a optar por decisiones. Como te digo, la regla termina en el guía diciendo si son justicia o no. Tienes que tomar una decisión, tienes que tomar partido por algo, te lleva a eso. Es más de lo mismo. Se sugieren cosas en el teatro dramático, se argumentan cosas. Acuérdate que en la pieza chejoviana el actor no dice lo que piensa, dice otras cosas. Entonces tú tienes que ir deduciendo qué es lo que realmente dice. Y te puedo hacer el ejemplo de Lola. Es diferente decir hola. Hay algo antes. En cambio acá te va a decir no te saludo porque la vez pasada
no me saludaste en una calle. ¿Por qué no me saludaste? Si te superior, tendría que empezar a argumentar, ¿no? Argumento, es muy diferente de la pieza jacobiana. Se le mantiene en las sensaciones al espectador. Las sensaciones le conducen a una toma de conciencia. Ahí está el adoctrinamiento. El espectador simpatiza. Yo le pondría empatiza, porque no simpatiza, empatiza. El espectador reflexiona. El hombre es algo conocido. El hombre es un motivo de indagación. El hombre es inmutable, o sea, no puede cambiar. El hombre es mutable y capaz de generar cambios. Por eso es que te pregunta, rompe la cuarta parte. La atención avanza hacia el desenlace. La atención se encuentra en todo el desarrollo. Es una parada. Las escenas son independientes. Las escenas tienen sentido en sí mismas, interdependientes. Lo que te decía, pero no en todas las obras de Brecht. Pero normalmente tú cuentas tu historia en ese desarrollo final, ¿no? Particularmente en el caso del terror y miseria en el Reich, cada escena es independiente. Incluso Brecht te invita a no montarlas todas, si quieres, a montar 2 o 3. Cada una es independiente. La acción va increciendo, siempre va, ¿no? Hasta que llega el clímax y de ahí, en el teatro de Brecht es oscilante. Hay muchos picos, sube y baja todo el tiempo, eso es lo que te mantiene prendido. El pensar determina el ser, esa es una persona común y silvestre. El ser social determina el pensar, muy marxista. La expresión de sentimientos, expresión de la razón. Ahí está. Este cuadro lo puedes encontrar en todo lugar, pero explica de manera muy clara cuál es la propuesta poética de Brecht y por qué lo considera. Él considera el teatro pictórico la evolución natural del dramático. Lo mismo va a decir Marx respecto al socialismo del capitalismo. El capitalismo ya está en crisis, el siguiente paso para la humanidad es el socialismo. Lo mismo. Y ese es Bertolt. ¿Preguntas o dudas sobre Bertolt? ¿Se entendió más o menos de qué trata su teatro? Pues vamos como siempre con el impacto. El impacto acá lo dividí en varias cosas, en realidad es mucho más, ¿ya? Pero acá hay mucho contexto histórico para contarte chismecitos teatrales. A ver, el primer gran heredero de Brecht es Heiner Müller. Heiner Müller es el dramaturgo postdramático por excelencia, el modelo de dramaturgo postdramático, como el que lleva la reconstrucción, de la cual hemos hablado en la sesión anterior, de nuestro amigo Derrida a una manera de escribir. Es el dramaturgo de la reconstrucción. ¿Quieres decir? ¿Ya? Acá está, miren, un discurso en donde, en la Alemania socialista. Muere Brecht. Herrenweigel dice: yo no voy a dirigir como Berlín. ¿Y a quién invita a dirigir el Berlín? Es su heredero. Solamente que su dramaturgia y su modo de dirigir son muy diferentes. Sin embargo, hay un compromiso político socialista muy fuerte, donde en su obra más conocida, Das Hammermaschine, o más conocida como Máquina Hammer, que es un intertexto deconstruido de Hamlet. Y esta es la versión de la Máquina Hamlet de Bob Wilson, no del mismo Heiner Müller, porque no hay fotos, no he encontrado, pero esta es la versión de Bob Wilson. Sobre Máquina Hamlet y sobre Heiner Müller vamos a hablar, pues no voy a entrar mucho, pero para que veas, ¿no? El heredero directo de Brecht fue Heiner. No había director y Herrenweigel le dice: tú harías el honor de dirigir el Berlín. Y Heiner Müller hace. Ojo, dirigir una compañía no quiere decir ser el director escénico, es el director de la compañía. Es como ser el director artístico, el coordinador artístico de toda la compañía, el que define el repertorio, el que define qué actores trabajan, con qué director se trabaja, a veces dirigen también.
pero básicamente es el que le da la línea estética. ¿Por qué? Ahorita te... Entonces, Heiner Müller, por un lado, cronológicamente Augusto Boal en Latinoamérica, brasilero, que también se roga la evolución, ¿no? Aristotélico, teatro épico, y lo mío del teatro, lo primero es la evolución del teatro épico. ¿Ya? Vamos a dar una sesión entera a Augusto Boal, porque nadie habla de él y es un maestro, y es el teórico más importante del teatro latinoamericano, el más importante sin lugar a dudas. El que tiene un impacto global es él, y es de acá, de Latinoamérica, es brasileño. Entonces, amerita una sesión. Vamos a hablar, la siguiente sesión, no se la pueden perder, Jerzy Grotowski, una de mis fortalezas, lo conozco muy bien, no también como quisiera, pero lo conozco bien. De ahí vamos a irnos con Tadeusz Kantor, y de ahí vamos a irnos con Augusto Boal, y vamos a cerrar con los directores de postdramáticos. Entonces son 4 sesiones más y se acabó. ¿Ya? Pues mira, así trabajaba Boal. Este es, por si acaso, Boal, candidato a Premio Nobel de la Paz 2008. Se lo merecía, claro que sí, pero se lo ganó la Cruz Roja, que ya tiene como 7 premios de la Paz. Para mí se le dieron dar a este magnífico hombre, es un hombre magnífico. Cuando hablemos de él lo vas a conocer, lo amo. Así trabajaba. No voy a hablar más porque va a tener sucesión, ¿no? Thomas Ostermayer, el reconocido actualmente como quizá el mejor director del mundo. Sigue vivo este churrísimo Thomas Ostermayer. Y esta es su versión de Hamlet. Él dirige el Berliner. Actualmente no, fue director del Berliner. O sea, ya eso ya te pone en un lugar muy, muy cercano a Berlín. Pero él es director de la Schaubühne, considerada la mejor compañía de teatro actual. Lo mismo, no es que él dirige las obras de la Schaubühne, él es el que está a cargo de toda la línea estética de la Schaubühne. También dirige, por supuesto. Y si tú sigues la página de la Schaubühne, tienen muchos espectáculos de directores de todo el mundo. ¿Quién los invita? Thomas Ostermayer. Para que veas que él trabaja muy en la línea de... Hay una versión, él tiene una versión muy buena de un enemigo del pueblo de Ibsen. Hay un momento en el cual Dr. Stockman hace un discurso, pero Ostermayer le cambia ese discurso y lo vuelve un plenario. Entonces el público empieza a participar. ¿Ustedes qué opinan esto del balneario? No, que el balneario... Y la gente se la cree, o sea, se cree poblador del balneario, que tenemos que cerrar el balneario, no. Y se mechan entre ellos. Hay todo un documental que está en Vimeo sobre eso. Chequenlo. Es muy bueno. También hay una magnífica conferencia de Thomas Ostermayer en la UNAM, en la cátedra Bergman de la UNAM. Ostermayer es la hostia, tío. Su versión de Hamlet. Ya, pero ¿por qué? Quería esperar hasta acá para decir cómo envejeció. Envejeció mal. O sea, si tú ahorita tomas el breviario de Brecht, te haces especialista en Brecht, montas una obra de Brecht, nadie te va a ver. La gente se va. Envejeció muy mal. Muy, muy mal. Si bien sus obras siguen siendo representadas, ya no son tan representadas como antes. Hasta los 80, Brecht estaba muy vigente. Ahora la gente ya no le interesa. Y su estética es muy buena. ¿Por qué? A ver. Él hacía obras en luz general, con lo mínimo de escenografía. Todas sus escenas, porque son parábolas, todas las escenas de sus obras tienen un nombre. Salía un actor con su cartelito que decía el nombre de la escena. Los pollitos dicen, sí. Ahora haces eso y te van a tachar de escolares. No sé. Entonces la estética de Brecht envejeció muy, muy, muy mal. ¿Quiénes la revivan?
la actualiza en el Müller y toma esos temas. Pero tú no irías a ver una obra de Brecht ahora. Es más, si algún grupo cusqueño, ya incluso adaptado, quiere montar a Brecht, te aseguro que vas y no te vas a entretener mucho. Y me dice muy mal. Muy mal. Pero su influencia es muy viva. O sea, acá vienen los conocidos. Mayer, el teatro de Brecht cala muy profundamente en el movimiento de teatro del grupo del movimiento de los 70, 80, 90, Latinoamérica. Y un caramelo al que me diga quién es. Pista número 1, es colombiano. Tienen que saber quién es muy importante. Es Santiago García, del grupo La Candelaria de Bogotá, el grupo más importante del teatro colombiano. Es el Yuyashkani de Colombia. Santiago García falleció el año pasado. Es un monstruo. La Candelaria. Maestro, hay fragmentos de obras de La Candelaria, mírenla, entrañables, muy político. Un caramelo que sepa quién es. También tienes que saber quién es. No. Es colombiano. Él es el padre del teatro de creación colectiva. ¿Quién es? Caleño, de Cala. Es Enrique Buenaventura, del TEC, Teatro Experimental de Cali. Sí, nunca la Buenaventura. Sí. Él es el modelo de teatro de creación colectiva, es Enrique Buenaventura. Maestro de maestros. Maestro de maestros. Honor y gloria. A esto sí, honor y gloria. No a la gente. Este lo tienes que conocer. Si no lo conoces, ya vete, por favor. Me hace quedar mal, bro. Es Miguel Rubio Zapata, director de Yoshkani. Director de Yoshkani. Bibliografías. Era mi héroe muchos años. Ya no lo es mucho, pero sí es un hiper director. Es un maestro. He tenido la oportunidad de hablar con él un par de veces y he tenido la oportunidad de tomar un taller. Ahí se me cayó un poco. Porque es muy cuadrado. Muy cuadrado. Si esto viera YouTube, me van a funar. Pero bueno. Me van a funar. Pero es un maestro. O sea, Yoshkani es. ¿Han visto Yoshkani? Vean a Yoshkani. Antunes Fío, este si no lo ibas a averiguar nunca. Es el equivalente a todos esos maestros, pero en Brasil. Antunes Fío, F-I-H-O. Yo me liaba con él, nos mandamos mails, porque yo lo iba a traer. Y al final sí. De todos estos, vivo bien rubio. El teatro del grupo tiene todos sus directores muertos. Y Aristides Vargas, argentino, radicado en Ecuador. Él estuvo acá en 2019, dando un taller de dramaturgia con su esposa, traído por el FAE 2019. En ese año yo tomé el taller con Miguel. No me dejaron tomar el taller con él. Porque ese año entré a trabajar al Ministerio de Cultura y les parecía mala onda.
Yo le dije, o sea, no puedo aprender solo porque trabajo en el centro. Pero bueno, le tomé el dinero. Aristides Vargas. Lean a Aristides Vargas. Su dramaturgia es bien. Hace poco, hace 15 años, Claudia Mori, lo ubican a Claudia Mori, hizo una versión de Donde el viento hace buñuelos. 3 años antes, mi ex grupo Madre, punto aparte, hicimos Pluma de la Tempestad. Es un locón. Muy influenciado por mí. Teatro de grupo. Mala Hierba se llama el grupo de Mala Hierba, teatro de grupo, ¿no? Nunca me acuerdo el nombre, porque no, está más en las universidades. Yoshkani, el TEC, la Candelaria. La creme de la creme del teatro latinoamericano. Pero para que no me funen también, el discurso es el de Brecht y es el de Augusto Boal, pero la estética va a venir de Eugenio Barba, muy cerca de Eugenio Barba, y de Jerzy Grotowski. Mucho más de Eugenio Barba. Eugenio Barba es como que los apadrina a todos, ¿no? Es como el papá del teatro de grupo, ¿no? El teatro de Latinoamérica es el teatro. Por ejemplo, tienes a Miel Rubio que dice, ¿no? Para mí 3 cosas, ¿no? Cultura de actor, creación colectiva y teatro de grupo. Ese es el teatro peruano. ¿Podemos discutirlo? Claro que sí, pero no quiero que me funen En TikTok. Pseudo director cusqueño se atreve a hablar con... Pero hay una gran influencia de Brecht en Perú. La maestra Sara. ¿Cómo se llama su grupo de teatro? Homero, Teatro de Grillos. Y Sara Joffre era la brechtóloga del Perú, investigadora de Brecht. ¿Quién trabajó de Cusco con Sara Joffre un tiempo? Fue Hugo Salazar, de Juglar. Tiene unas anécdotas hermosas de Sara Joffre. Sara Joffre es nada más y nada menos que la creadora de la Muestra Nacional de Teatro, que dio origen al MOTIN, Movimiento Teatro Independiente. Ese es Sara Joffre. Compromiso político muy fuerte. Su última obra, su boom, se llama Bagua, mi chica migrante, escrita a propósito de Bagua. No pasó nada, no, déjalo ahí. Pues, en estos lares, Brecht cala bien, pero su estética no. Su discurso sí, su estética no. Lo pude incluir, pero ya me parecía demasiada la misconería, pero sí lo quiero decir, ¿no? Influencia principalmente a Hugo Bonet Rodríguez. Su dramaturgia es muy bien. Su estética es muy bien. Por eso es que en una mala lectura vas a escuchar algunos grupos ajenos al entendimiento pleno del teatro, voy a decirlo así. También me van a fundar por esto. Tardaría más aquí. Pero dicen que la estética del tube es escolar. Ajá, yo escuché varias. Pero si tú vieras una obra de Brecht ahorita, verías algo parecido. Para más información, lean mi tesis de maestro. ¿En qué repositorio está? No está todo. Wow. No puedo compartirla hasta que esté en el repositorio. Claro. Porque es propiedad de la universidad. Estoy buscando publicar, pero el tío Bonet no quiere. ¿Por qué? No me gusta más. Pero no sé, es lo bonito de él. Entonces, Hugo Bonet Rodríguez se influencia de 2 vertientes: de Bertolt Brecht, de 3 vertientes. Me equivoqué. Estoy olvidando mi propia tesis, Dios.
de Bertolt Brecht, de la historia, pero no de cualquier historia, en particular de la utopía andina de Flores Galindo. No es muy consciente del concepto, pero es teatro de Lunet es la utopía andina con patas. Claro. Sangrará, pollos Y de la teatralidad andina. Pero el discurso es brechtiano. Y el Berfeld du Defekt está todo el tiempo en la dramaturgia de Maestro Martínez. claro. En un lapso mediano de tiempo estoy negociando derechos para poder montar una obra. De José Hugo. Porque nunca Ningún grupo por esto. nadie, o sea, no ha salido de la estética del todo. Ajá. Yo creo que es momento. Y era un cristiano. Eso puso. No, yo le quiero sacar la mierda. Por eso es que estoy negociando. Ah, qué chévere. Y es punta a punta. Sí, Punta a punta, carajo. carta que Ya la tengo ya. qué bonito. Ojalá me deje. Estoy negociando. Eso. Preguntas o dudas sobre el teatro épico y el teatro político Piscato Libre. Esto ahora que hablas de Teo, me acuerdo cuando hicimos retrato universitario, que sí es bastante político el discurso, ¿no? Y sí, pues, le da, y el profe Hugo sí le da un nombre pues a algunos cuantos personajes que sí tienen una identidad, ¿no? Pero la mayoría pues son el profesor, el administrativo, el dirigente 1, el dirigente 2, ¿no? Y ya el resto, uno que otro sí tiene, ¿no? Break. Ahí viene el rey, Clarito. Esta obra es clarito. ¿Y qué cosa es la escenografía? En la escenografía, esta obra estaba pensada, bueno, por ahí nos decían, esto está para que lo hagamos acá en el Tricentenario, está para que lo hagamos acá en el Paraninfo, y solo nos subimos y solo hacemos eso, nos subimos esas cosas de manera Nombre técnico sí es practicable. practicables. Los practicables. Subimos los practicables y ahí hicimos la obra, pues en el Paraninfo, ¿no? Claro, yo me acuerdo que yo era una conversación de estudiantes y luego los estudiantes representaban pues, a los personajes, ¿no? De la universidad. Yo era uno de los dirigentes y los dirigentes se ponían a pelearse como cuervos. Sí. Los cuervos y los changos. Claro, ¿no? Y se peleaban. Es muy Aristófanes. Ajá. Hugo tiene unas cosas increíbles, ¿no? Hay vistos de Aristófanes, mucho de Ionesco. O sea, tiene obras de diferente tipo. En punta. Pero yo, También. en menos de 5 años tengo que dirigir el punto. La pelota también. Sería lindo. Sí, sí. Sacar la mierda. O quizá. No sé. Es que sí, yo creo que. O sea, como yo lo he pensado, en mi cabeza es alucinante. Hasta reparto que no Edgar Santiago, Luis Maribel. ¿Qué sería Santa Lucía? También lo tengo, pero no te lo voy a decir. Pero Julián es Edgar Santiago. Mi esposa de Julián es Maribel. Porque hablan quechua, el fluido. Claro, es importante. Muy importante. Y eso, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me sentía mucho más del lado de Stanislavski, de Grotowski, ¿no? De Peter Brook en una época, ¿no? Sí, pero si voy analizando mi trayectoria como director, veré que está presente en mí, pero de una manera muy profunda. Justamente ayer hablaba con Bani en la noche, ¿no? Y le decía, mis obras no son reflejos de mi sentir, son reflejos de mi pensar, son manifiestos escénicos, no tan políticos como en la época de Brecht, pero sí, ¿no? Y ya, nos ha costado mucho tiempo, pero ya nos hemos asumido como un grupo feminista, ¿no? Casi todas nuestras obras son sobre ese tema.
La primera obra que salió con el nombre Ilusión Colectiva fue Cercados Cercadores, que yo lo llamé Cercados porque fue una adaptación de Cercados Cercadores de Gregorio Díaz, muy brechtiano, que es la historia de dos chicas que son violadas en el trabajo. ¿Ya? Luego hemos hecho Versos sin salida, también con un rollo feminista fuerte, ¿no? Hemos hecho La Varsovia sobre trata de personas. Hemos hecho Ángel sobre la maternidad, sobre la concepción. Luego hemos hecho de Medianoche, que es sobre las madres solteras, ¿no? Tenemos esa onda muy, muy feminista. Y ahora hacemos Julie. Ese es como nuestro discurso. No es nuestro único discurso, porque podemos hacer otras cosas, ¿no? Hemos hecho poemas teatralizados como todos los grupos jóvenes, que se llamó Del amor, sus demonios y milagros. Hemos hecho a Sara Sarbondi, hemos hecho a Erich Emanuel Schmidt. Entonces sí, pero las obras que están muy cercanas a mi corazón como director del grupo son las obras feministas. Y son un discurso, ¿no? O sea, Angelus son historias de concepción, ¿no? Una historia de una adolescente que en su primera vez se embaraza, ¿no? Y es forzada a abortar. Una segunda historia, una mujer que es violada y es obligada a ser madre. Y una tercera historia de una mujer que quiere ser madre y no puede. Es un viaje muy fuerte al universo de la concepción, muy duro. Ahí ha actuado también Franco, así nos ha ayudado en la última función. Él ha visto la versión original y ha estado ahí. Y es un manifiesto, ¿no? De cómo nosotros vemos. ¿Y de dónde? ¿Por qué se llama Ángelus? Por la oración del Ángelus. Y el ángel dijo a María. ¿Y de dónde salió esa idea? Cuando yo trabajaba de profesor de teatro con Martín de Porres, me llamaba mucho la atención que a las 12 en punto paraban el mundo, colegio de señoritas, y rezaban en Ángelus. ¿Cómo que hace el profesor de San Martín? ¿Cómo se entera? 2008. Quisiera recibir una profesora. Y a mí me llamó la atención, ¿no? Y eso, o sea, por lo que dice la oración, entonces es como que la mujer solo puede ser madre y no puede salir de eso, ¿no? Entonces lo mío era intentar discutir escénicamente este asunto, ¿no? Y no es que yo pensé que iba a ser así, ¿no? Hicimos análisis del discurso, hicimos deconstrucción sobre el Ángelus y sobre la Biblia. O sea, íbamos formando oraciones aleatorias y como grupo decidíamos ya, sobre esto va a tratar la escena. Y tomó esa forma. Y el que ha visto Ángelus era lacrimógena la obra. Era lacrimógena. O sea, tú mirabas a donde mirabas, la gente lloraba, pero a borbotones. Ahí no había verse. No, sí, no había. Había mucho sentido. Oye, cantaba. Uy, no. Oye, la esencia. No sabía que era de Es que sí la fui a ver. Y, igual que en Julie, llorando. Pero no sabía que era tuya. Pero eso estuvo bueno. Y eso fue creación colectiva. Entonces, ¿te das cuenta cómo Bregue está ahí siempre? Es un desgraciado. Y es lindo, ¿no? Es muy lindo. Claro, si yo puedo hacer el Music Hall, bacán, ¿no? Hay grupos que optan por eso, está bien también. Pero en mi modo de ver el mundo, yo que soy muy ideologizado, muy filosofado también, no puedo hacer teatro sin decir algo importante, algo que busque mover a la sociedad. Soy brechtiano. A mí me ha costado muchos años de una maestría, porque gracias a la maestría y a la investigación sobre ballet, me di cuenta que soy muy brechtiano. Pese a que yo siempre no me sentía muy cómodo con Brecht, pero sí, no, es inevitable. Entonces a ustedes en algún momento les va a pasar.
sea como actores o sea como directores. Y es todo lo que tengo que decir al respecto. Movimiento del Cherry. La semana pasada les comenté qué taller preferirían. Ya he tomado la decisión. No. Taller de dramaturgia y dirección. Y Nina va a dar un taller de cuerpo y luz. Rock and roll por todo. De actuación no damos. Vania seguro. Vania seguro. Porque de actuación hay varios, ¿no? Pero si en algún momento me gustaría dar un taller. Porque como nosotros vemos la actuación en bien diferente. Tomen un taller y luego trabajen con nosotros. Es muy diferente. Eso. Carpetas. Fechas tentativas. Febrero.